entonces. Listo, chicos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Como les había dicho, en la clase de hoy vamos a hacer un resumen completo de todo lo que hemos visto en las últimas 4 clases aproximadamente, de área, perímetro y volumen. Pregunto, ¿ustedes se acuerdan lo que es área, perímetro y volumen? ¿Quién me lo dice? Profe, yo me acuerdo lo que es área y perímetro. Ajá, a ver, ¿qué es área y qué es perímetro? Dímelo, El Andrés. perímetro es el lado, la suma de los lados. Ok, el perímetro es la suma de los lados, entonces es como la longitud de todo el borde, ¿cierto? Ajá. Ok, es la longitud de todo el borde, perfecto. Concha, esto me está fallando otra vez la computadora. Ok, eso es el perímetro, está muy bien. Además, ¿qué era el área? El área creo que era la multiplicación de los lados, ¿no? Multiplicación de los lados, eso es verdad solamente cuando es el rectángulo. O en el cuadrado también, ¿ok? En el cuadrado y en el rectángulo tú multiplicas base por altura y te dice el área, ¿ya? Pero si es el triángulo o si es el círculo, se calcula diferente. Ahora, antes de saber cómo calcularlo, yo quiero que me digan qué es el área. O sea, si el perímetro es el borde, solamente el borde, la longitud del borde, ¿el área qué es? Es como, ay, ¿cómo lo explico? ¿Qué será el área? Profe, su Ajá. computadora, la pantalla Ah, se pone negra ya. pero ya volvió, ¿verdad? Sí. Ya volvió. Ok, sí, el computador me estaba fallando, pero ya volvió. Ahí ya está. Ahora, ajá, hablábamos del área, Andreina. Decíamos que el perímetro es la longitud del borde, la suma de todos los lados. Profe, En el caso del área, ¿cómo puedo yo dibujar el área? ¿Cómo veo yo el área de Es algo? la medida de una superficie, ¿no? eso iba a Exactamente, decir. la medida de una superficie. Yo lo dibujo así con mi mano. La palma de mi mano es una superficie. La mesa es una superficie. La pared es una superficie. El piso es una superficie, ¿ok? Es plano. Tiene que ser plano. Y tiene 2 dimensiones. ¿Por qué yo digo que tiene 2 dimensiones? ¿Qué significan esas 2 dimensiones? ¿Quién se acuerda de eso? Creo que pues lo dice por la multiplicación y la superficie. Se multiplica, ok, tiene algo que ver con eso, pero no es esa la explicación que a mí me gusta. Las 2 dimensiones significa que es ancho y largo, ok. Cualquier superficie tiene un ancho y un largo, como si fuese un rectángulo. Y si yo quiero dibujarlo, el área es la parte de adentro. Entonces, fíjense que aquí yo tengo algunas figuras. Entonces, esto es área, lo que está dentro. Yo puedo colorear un área. Colorear es como pintar la parte de adentro de alguna figura, ¿ya? Entonces, ya que tenemos claro lo que es área y perímetro, vamos a recordar las 4 fórmulas principales. Estas no son todas, ¿ok? No son todas las fórmulas, pero estas son las principales. Lo que es el cuadrado, lo que es el rectángulo, triángulo y círculo, ¿ok? Como decía Andreina, el área del cuadrado y del rectángulo se multiplica, se consigue multiplicando base por altura, ¿ya? En un rectángulo, la base y la altura son distintos. Por eso se pone B por H. Pero en el cuadrado, ¿qué pasa? ¿Cómo es la base y cómo es la altura en un cuadrado? ¿Cómo son los lados de un cuadrado? ¿Son iguales o son distintos? Son iguales. Son iguales. Muy bien, Santiago. Entonces, si los 2 lados son, o los 4 lados son iguales, entonces base y altura son iguales. Por eso, si yo multiplico L por L, es L al cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahora, si yo me voy al perímetro, en el caso del cuadrado, como los 4 lados son iguales, es simplemente multiplicar 4 por L. Ese es el perímetro del cuadrado, facilito, que son todo el borde. Pero en el caso del rectángulo, los que son iguales nada más son el de arriba y el de abajo, esos son iguales, y el de la derecha es igual al de la izquierda. Entonces, por eso yo multiplico 2 por B, que es el de arriba y el de abajo, más
2 por h, que es el de la derecha y el de la izquierda. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Esas fórmulas son las más fáciles, muchachos. Tienen que sabérsela de memoria. No pueden estar dudando con eso porque es demasiado básico. ¿Ya? Se supone que ustedes están viendo esas fórmulas desde cuarto básico más o menos. Entonces hay que aprendérsela de memoria. Igual la del triángulo y la del círculo. ¿Ok? Que no son tan fáciles, pero son igual de básicas. Por ejemplo, en un triángulo yo tengo la base y la altura. La altura es esta parte que estoy dibujando aquí en rojo, que tiene que formar un ángulo recto hacia arriba. Siempre la altura tiene que formar un ángulo recto hacia arriba. ¿Recuerdan lo que es el ángulo recto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? La L. ¿Cuánto mide ese ángulo recto? No es ni muy cerrado ni muy ¿Cuánto abierto. qué? Ajá, ¿qué dijo Alejandra? ¿No escuché? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto mide un ángulo recto? El que forma la L. ¿Cuánto mide ese ángulo? Profe, Profe, Dígame, tendría Santiago. creo que un 90 ángulo. grados. Ajá, Andreina dice 90. ¿Qué me estaba diciendo Santiago? No escuché lo que me dijo Santiago. Que un ángulo recto tiene que formar 90 grados. Eso es. Muy bien, Santiago, también. Excelente ahí. Entonces, el ángulo recto mide 90 grados. Así que así ustedes pueden saber si es altura o no lo que están trazando ahí del triángulo. Ahora, ya teniendo base y altura, ustedes simplemente multiplican base por altura y después lo dividen entre 2, porque es la mitad de un rectángulo. Un triángulo es la mitad de un rectángulo. Como si ustedes agarran este rectángulo y lo dividen aquí a la mitad. Y se forma un triángulo. ¿Ya? Por eso es base por altura dividido entre 2. Y el perímetro no hay ninguna fórmula en particular, sino simplemente sumar los 3 lados. ¿Ok? La suma de los 3 lados es el perímetro del triángulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y por último tenemos aquí al círculo. Es el último, pero no el menos importante. Este es uno de los más importantes, muchachos, porque el círculo es una figura perfecta. Siempre el círculo tiene la misma forma. No hay círculos que tengan una forma distinta. Entonces, ¿de qué depende el círculo? ¿Cómo se llama este segmento que está dibujado aquí? ¿Cómo se llama eso? Radio. Radio. Perfecto. Es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto de él. ¿Ya? Y si yo quiero calcular el área del círculo, multiplico pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Primero tengo que elevar el radio al cuadrado y después multiplico por pi. ¿Cuánto vale pi? Es infinito, creo. Ok, es un número que tiene infinitos decimales, pero por lo general lo aproximamos a 3,14. ¿Ok? Eso es una aproximación. Cuando yo digo 3,14, o sea, o que pi vale 3,14, eso es un error, realmente. ¿Ok? Porque el pi vale 3,14, 15, 92 y tiene infinitos decimales. Aquí podría estar yo todo el día diciéndole los decimales y nunca terminaríamos la clase. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, pi es un número decimal infinito, no periódico. Ahí va entrando Paula. Vamos a darle entrada a Paula. Entonces, eso se multiplica para calcular el área. El área, recuerden que es toda la parte de adentro. Si yo quiero calcular el perímetro del círculo, ¿ok? A mí no me gusta llamarle perímetro del círculo. Yo le llamo longitud de la circunferencia. Por eso dice ahí LC. Eso es longitud de la circunferencia. ¿Qué significa? Que es como si yo agarrara el círculo, lo corto arriba y extiendo toda la cuerda. ¿Ok? Entonces eso es longitud de la circunferencia. Se calcula con esta fórmula. 2pi por r. Ahí van entrando. Ahí entró. Ok. Entonces, la fórmula de la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Otra vez, decirles que si ustedes aproximan pi a 3,14, ya están cayendo en un error matemático. De hecho, así lo calcularan con la calculadora, que la calculadora les pone el montón de decimales, 10 decimales, 20 decimales, eso igual es un error matemático, ¿ya? Es un error pequeño, pero es un error a todas, ¿ya? Profe, Dígame, Andreina. mire cómo lo coloca la calculadora. Ok, la calculadora te da 10 decimales, ¿ves? 14, 15, 92, 65.
Pero ya eso es un error matemático, porque la calculadora todavía te está dejando 1.000.000 de números afuera, o infinitos números afuera, ni siquiera 1.000.000. Es gigantesca la cantidad de números que está quedando fuera de esa calculadora, ¿ya? Ahora, hasta ahora hemos visto todas las fórmulas de área y perímetro. Ahora me falta hablarles un poquito. En el caso del perímetro del triángulo, les sirve lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ustedes han escuchado el teorema de Pitágoras? No. Sí. Y hola, profe, perdón por llegar tarde. Bienvenida, Paula. Pendiente a llegar más temprano. Puntualidad, que es para que llegues ahí enchufada a la clase, porque después llegas más desconcentrada. Es que estaba Entonces, haciendo la tarea. Lo siento. ya, no hay problema, no hay problema. Ahora, teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica solamente para triángulos rectángulos. ¿Ok? Tienen que tener un ángulo recto. Entonces, en este triángulo rectángulo, la fórmula es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Recuerden que la hipotenusa es el ángulo que está, el lado que está de frente al ángulo recto. Y los otros dos lados son los catetos. ¿Ok? Eso es el teorema de Pitágoras para calcular en especial el perímetro del triángulo, cuando son triángulos rectángulos. Eso sirve mucho. Ahora voy con lo que es volumen. ¿Quién me dice lo que es el volumen? Rápidamente. La capacidad de una figura. Perfecto. Capacidad de almacenamiento. Eso está buenísimo. ¿Ok? No se llama figura. Ya cuando estamos en tridimensional, para que tenga capacidad, necesita ser un cuerpo geométrico. ¿Ok? Ya las figuras, la palabra figura se refiere a lo que es plano. Cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Ellos no tienen capacidad porque son planos. Ahí no entra nada. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de volumen y hablo de capacidad, entonces necesito que sea tridimensional. ¿Sí se entiende? Y la palabra tridimensional significa que tiene 3 dimensiones. Ancho, largo y altura. O como ustedes quieran llamarla. Hay gente que les dirá ancho, largo y profundo. Ya, es lo mismo. Lo importante es que son 3 dimensiones. ¿Ya? Otra forma de entender el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ok? Porque puede ser que no tenga capacidad. Por ejemplo, no sé, hablarles de algo que no tenga capacidad. Yo como persona, yo no tengo capacidad. Yo no me puedo llenar de agua o no me puedo, no sé, colocar cosas dentro de mí. No puedo. Pero yo ocupo un espacio y por eso tengo un volumen. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces hay cosas que a pesar de que no pueden ser llenadas o no tienen mucho almacenamiento, también ocupa un volumen y por eso se dice que es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Y aquí están todas las fórmulas, muchachos. De los cuerpos geométricos, nosotros vimos el cilindro, el cono, y fíjense que aquí está la fórmula del volumen y además está la fórmula de la superficie, el área superficial. ¿Ok? ¿Qué significa área superficial? Si ustedes tienen un cilindro, el cilindro tiene una capacidad, ustedes pueden rellenarlo de agua, pero la superficie es solamente la parte de adentro, que tiene una tapa de arriba, una tapa de abajo y todo lo lateral. ¿Cómo son la tapa de arriba y la tapa de abajo del cilindro? Redondos. Exacto, son círculos. Muy bien, Santiago. Y la parte lateral, si yo la corto y la extiendo, ¿qué figura se forma? Si yo corto y extiendo un cilindro. Es largo, creo. Ok, es largo, pero Rectángulo. ¿qué figura es? Ancho. Rectángulo. Rectángulo, dijo Alejandra, creo, lo dijo Alejandra. Sí. Muy bien, Alejandra, dijo rectángulo, eso es un rectángulo. El cilindro, cuando ustedes lo cortan y separan la parte lateral, es un rectángulo. Muy bien. Entonces, además del cilindro, yo les enseñé lo que era el cubo. El cubo es como un cuadrado tridimensional, ¿ya? Todos los lados son iguales, por lo tanto, el volumen es multiplicar lado por lado por lado, y la superficie son 6 veces las caras, porque todas las caras son iguales. Entonces son 6 veces multiplicado por el lado al cuadrado. El paralelepípedo o prisma recto tiene esta fórmula. Se multiplica ancho por largo por alto
Y el área superficial es multiplicar cada cara por 2. La de adelante y la de atrás son iguales. La de arriba y la de abajo son iguales, y la de la derecha y la de la izquierda son iguales. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Por último teníamos estas dos, el cono y la pirámide, que están relacionados. A pesar de que no son lo mismo, están muy relacionados. El cono se relaciona con el cilindro multiplicándola por 1/3. Fíjense que es la misma fórmula del cilindro, pi por radio al cuadrado por altura, pi por radio al cuadrado por altura, pero se multiplica por 1/3. ¿Ya? Entonces, como termina puntiagudo, por eso se multiplica por 1/3. Y la pirámide se relaciona con el mismo paralelepípedo. ¿Ya? Es área basal por altura, pero se multiplica por 1/3 también. ¿Ya? Y la última es la esfera, que tiene 4/3 de pi por radio al cubo. Ese va a ser su volumen. Y el área superficial, 4pi por radio al cuadrado. Ahora, chicos, ¿qué quiero que hagan yo con esta fórmula? Ya se las envié al WhatsApp. Quiero Yo que la las tengo. organicen, las tengan bonitas. Mi letra es fea. Yo estoy consciente de eso y ustedes lo saben. Hay veces que escribo en chino. Me disculpan eso. Entonces, como mi letra es fea, yo quiero que ustedes lo hagan con su propia letra. Lo hagan con su propia letra y lo organicen bien en su computador. ¿Ya? Para que Profe, utilicen esta fórmula, las tengan ahí a la mano. Dime, Andreina. a veces su letra no se le entiende y cuando estoy copiando pongo un poco de garabato. Por eso, bueno, pero entonces no puedes copiar los mismos garabatos que hago yo, Andrea. Tú tienes que copiar los garabatos, pero que los entiendas. Porque mis garabatos, por lo menos yo los entiendo. ¿Ya? Por lo menos yo los entiendo. Ahora, chicos, vamos a repasar con esto. Vamos a hacer un ejercicio de esto y después pasamos a unos más interesantes. Que este es el que les había dejado de tarea. ¿Hay alguien que haya hecho alguno de estos ejercicios de tarea? Yo hice todos. ¿Los hiciste todos? Muy bien, Paula. Ok, me vas a ayudar entonces con el tercer ejercicio. Ayúdame a explicar cómo lo hiciste. Déjame busco donde lo hice porque lo hice como en un cuaderno que jamás uso y lo hice como en una página que salió la primera. Así que Ok. Aquí me pide calcular el área de las figuras según las medidas dadas. ¿Estás buscando cómo lo hiciste sí, ya lo tengo como lo hice. Ya lo tengo como lo hice. Perfecto. Ajá, Lo explica. lo primero que hice fue como separar cada una individualmente. Como, Ok. como ¿Con cuál ponerlas empezar? juntas. Sí. Entonces, la más fácil que me resultó fue como el triángulo que está como por arriba, Ok. ya que como 2 era la base, el 1.5 se puede calcular como, como la altura. Exactamente. Y si lo calculamos sería 2 por 1,5 entre 2, ¿no? Ok. Y eso me dio 1,5. Correcto. Después lo 1,5 centímetros cuadrados. Después lo Ajá. dividí, después dividí como, digo, después 1,5 lo multipliqué y me salió 3. Y a 3 tuve que dividirlo por 2 y eso me dio 1,5. Ok, ahí te fuiste por el camino largo. ¿Por qué? Porque yo les había dicho a ustedes que simplifiquen lo que se pueda simplificar. En este caso, el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo se cancela y queda 1,5 nada más. De todas maneras, todos los caminos llevan a Roma. Está bien, Paula. Muy bien. Ahora, ¿qué más hiciste? Después hice ese de la altura y lo que me faltó, el de abajo, el de 4 de base. Y como Ok. no sabía cuál era la altura del medio, porque tenía que sacar una altura, después descubrí que tenía que multiplicar la base por la base de arriba. Así que multipliqué 4 por 2, que me dio 8. Ok. 4 por 2 es el área. Vamos a ponerle aquí en rojo. Vamos a ponerle color a esto. Vamos a ponerle color a esto. Esta área roja, vamos a poner área del rectángulo, es 4 por 2. Pero ojo, que no es 4 por 2. Ahí te equivocas. No, Ahí te equivocas. ¿Por qué? ¿Por qué no es 4 por 2? Porque el 4 centímetros es toda la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, como eso es toda la parte de abajo, realmente no puede ser 4 por 2. Sino que si tú lo divides aquí a la mitad, como lo dividimos, esta parte, ¿cuánto mide?
esta parte de abajo mide lo mismo que la de arriba. ¿Cuánto mide eso? Entonces, eso me daría 2, ¿no? 2 centímetros, exactamente. ¿Ves? Este mide 2 centímetros. Y si yo comparo, este lado de aquí es lo mismo que esto. ¿Cuánto mide esa altura entonces? 4, no, espera, 2. No, aquí está. Esto mismo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. ¿Cuánto vale esa altura? No es 2. Cualquiera de ustedes me lo puede decir. 1,5. 1,5. Ahí está escrito. Vale 1,5. Esa es la altura. ¿Sí se entendió, Paula? Sí, Perfecto. Entonces, ahora yo tengo que multiplicar base por altura, que es 2 centímetros por 1,5 centímetros. ¿Cuánto da esa multiplicación? ¿Cuánto, profesor? 2 por 1,5. 3. 3. Perfecto. 3 centímetros cuadrados. Ya llevo dos partes. Llevo el triángulo de arriba y ese rectángulo de abajo. Ahora me está faltando, por ejemplo, este otro triángulo. Ya, vamos a hacerlo de otro color. Vamos a hacerlo en morado. Necesito este otro triángulo que está aquí abajo. Entonces pregunto, si este vale 2 centímetros, ¿cuánto vale esta otra parte de abajo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale 2 esta otra parte de abajo? centímetros. ¿No escuché, Alejandra? 2 centímetros. 2 centímetros otra vez. ¿Por qué? Porque la suma tiene que dar 4. Si una parte vale 2, la otra también tiene que valer 2. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la altura de ese triángulo? 2. La altura de ese triángulo es la misma que esta. Es igualita. 1,5. 1,5. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces yo voy a poner aquí, el área del triángulo morado es 2 por 1,5 centímetros cuadrados dividido entre 2. Se cancelan los dos y me queda otra vez 1,5. ¿Ya? Es el mismo cálculo que habíamos hecho arriba, ¿sí se entiende? ¿Ya? Y ahora me falta esta figura. ¿Cómo la hiciste tú, Paula? Esa última figura que nos falta. Primero, ¿cómo se llama esa figura? ¿Quién se acuerda? no me acuerdo el nombre, pero era algo así como, me acuerdo Creo que un rectángulo, ¿no? sí. No es un rectángulo, porque el rectángulo tiene ángulos rectos y eso no tiene ángulos rectos. Un cuadrado. Tampoco es un cuadrado. El cuadrado también tiene ángulos rectos. Y además tiene los 4 lados iguales. Esta no cumple ninguna de las dos condiciones. Es un paralelogramo, ¿ok? Paralelogramo porque paralelogramo porque tiene los 4 lados paralelos, 2 a 2. El de arriba y el de abajo son paralelos y el de la derecha y el de la izquierda son paralelos. Eso se llama paralelogramo. Y a esta figura en particular, ya también les dije que se llamaba romboide. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, acuérdense, este es el romboide. Ahora, ¿cómo hiciste el cálculo, Paula, del romboide? Si me acuerdo bien, era lado por lado, así que hice 1,5 por 1,5. No. Oh. Era lado por lado, sí. Era lado por lado, sí. Pero en este caso no te sirve ese cálculo. Porque los dos lados que multiplicaste son los lados que son iguales. No consideraste el de abajo. No. ¿Ya? Ese es el problema ahí. Es que no sabía cuál era el cálculo, cuál era la medida de abajo, y como esas eran las dos únicas, y como era el primer ejercicio que hicimos de esto, pensé, Sí, esto va a ser fácil y por lógica, así que... ese es más difícil. Este era más difícil para pensarlo. Pero igual está bien el intento, Paula. Está súper bien porque lo fuiste pensando poco a poco, desarmando la figura, que es lo que hay que hacer. En este ejercicio, lo más recomendable es dividirlo aquí a la mitad. Si yo divido esto aquí, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Triángulo. Un Dos triángulo. triángulos. Y los dos triángulos son iguales. Tienen altura 1,5. La altura de abajo es la misma altura de arriba, que es 1,5. Pero me falta es la base. ¿Cuánto mide este lado de aquí? Ese que yo 2 tracé. centímetros. Vale 2 centímetros. ¿Ves? Entonces, si yo tengo dos triángulos que son iguales, yo podría simplemente multiplicar, o sea, en este caso, 2 veces el área del triángulo, vamos a hacerlo así, sería 2
por 2 por 1,5 centímetros cuadrados dividido entre 2, ¿ya? Es la misma área que habíamos calculado arriba 2 veces, pero ahora es el doble, porque son 2 triángulos de esos. ¿Sí se entiende? Es el doble porque son 2 triángulos de esos. Entonces, yo puedo simplificar el 2 que está multiplicando con el que está dividiendo se cancela, y ahora yo multiplico 2 por 1,5. ¿Cuánto es 2 por 1,5? 2 por 1,5. Ajá. 3. Es 3 centímetros cuadrados. ¿Ves? 3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya lo tengo todo descompuesto. Aquí hay 4 áreas distintas que ya las descompuse. ¿Cómo sé yo cuál es el área completa de esa figura? Sumando todos los resultados. Sumando todos los resultados. Entonces yo voy a buscar el área total. ¿Cuál es el área total? Sumemos primero. 3 más 3, ¿cuánto es? 6. 6 centímetros cuadrados. Y 1,5 Según, más profe, 1,5. Dígame. según mis cálculos rápidos en mi mente, que mi mente para hacer cálculos rápidos no es muy buena, da 9. Ok, pero sí te funcionó la mente, ¿vale? Sí te funcionó. Oh, 1,5 más 1,5 es 3 centímetros cuadrados, por lo tanto, 6 más 3 son 9 centímetros cuadrados. ¿Ves? Ahí estamos listos. ¿Hay alguna duda con este ejercicio o vamos bien? vamos bien, profe. Ok, como les dije, estos ejercicios quiero que los hagan ustedes solos porque estos son más fáciles y quiero que los vayan descomponiendo. Ahora, Paula, te recomiendo me mandes la foto de los que hiciste para yo revisártelo, porque puede ser que tengas algún error y yo pueda ayudarte, ¿ya? Ok, Entonces, ahí me los envías para yo revisártelo y te voy ayudando en lo que te hayas equivocado, si es que te equivocaste. Si no, te felicito por ahí por WhatsApp, ¿ya? ok. Igual todos, muchachos. Traten de hacerlo, me envían la foto por WhatsApp y yo los ayudo si es que necesitan si es que tienen alguna duda, yo los ayudo, ¿ya? Voy ahora con Yo otro no lo ejercicio. veo fácil. Ojo, aquí lo que tienes que hacer tú es descomponerlos, Andreina. Así como lo hizo Paula, tú tienes que irlo Ya. descomponiendo poco a poco. Por ejemplo, Bueno, aquí tienes ¿qué figura? ¿Qué figura es esta? creo que un rectángulo o un cuadrado. No, un cuadrado no puede ser, Paula. Perdón, Andreina. Perdón. No es un cuadrado, Andreina. Es un rectángulo obligado. Ahí se ve que clarito que es un rectángulo. Aquí la de abajo, esto es un trapecio. ¿Ok? Este se llama Así. trapecio. Pero tú puedes separarlo aquí. Puedes Y se separarlo aquí. hace, uno a un lado se hace, creo que rectángulo o cuadrado, uno de los. Este es un rectángulo y el otro es un Es triángulo, un triángulo. ¿ya? Y aquí igual, tú puedes separar este aquí y ahí Y tú vas ese es viendo. un rectángulo y ese es un triángulo. Exactamente. Y el de arriba es un triángulo solito. Un cilindro, exacto. Entonces tú los vas descomponiendo y después que los descompones, ¡pum!, los armas otra vez. Los sumas Wow. todos. Y eso es todo. ¿Viste qué fácil? ¿Profe? Entonces, chicos, ahora vamos con unos ejercicios un poquito más interesantes. Vamos a borrar esos rayones que me dejó ahí Andreina. Y nos vamos a resolver estos ejercicios que están más interesantes, como les decía. ¿Quién me ayuda a leer todo lo que dice este primer El ejercicio? profesor, yo. Adelante, Andreina. Consideremos la figura adjunta. En dicha figura se tienen 3 circunferencias, 2 pequeñas. ¿Qué dice allí, profesor? Es que no se ve muy Dos bien. pequeñas tangentes. Eso, gracias, profe. Dos pequeñas tangentes. Entre, si justo en el Ya centro va. de Vamos a las... hacer un paréntesis ahí. Tangentes entre sí. ¿Ustedes saben qué significa tangentes entre sí? No. ¿Qué dice No. Santiago? No. Ok. Tangentes entre sí significa que chocan en un punto. Eso es lo que significa tangente. La palabra tangente significa, vamos a escribirlo, palabra para el diccionario, anótenlo, tangente es, se tocan solo en un punto. Se tocan solo en un punto. Diccionario del profesor Alejandro. Exactamente, ¿ves? Tangentes que se tocan solo en un punto, ¿ok? Es decir, es como si se rozaran. Matemáticamente hablando,
el punto es imperceptible. Yo cuando dibujo un punto en la pizarra se ve grandísimo el punto, pero matemáticamente hablando, el punto es imperceptible, no tiene tamaño, no tiene tamaño, no se puede ver, un punto no se puede ver. Entonces, cuando dos cosas se tocan en un punto, significa que apenas como que se rozan, ¿ya? Eso es tangente, se rozan nada más. Ahora, esas dos pequeñas son tangentes entre sí. Y ojo, cuando dice dos pequeñas que son tangentes entre sí, también son tangentes con las de afuera. ¿Ya? Ahí son tangentes las tres. Dígame. Me puse a buscar esta cosa de curiosa en la calculadora y me dice error. Claro, pero es que la palabra tangente en la calculadora significa otra cosa. ¿Ya? La tangente en la calculadora es una función, perdón, es una función trigonométrica, ¿ya? Que ustedes todavía no van a ver eso. Ustedes van a ver eso para segundo medio. Ahí es cuando ven ustedes funciones trigonométricas. Todas, absolutamente todas me dicen error. Si siguen conmigo, puede ser que si siguen conmigo para el año que viene, en el curso de matemática media, ahí yo les voy a explicar lo que es la tangente como función trigonométrica, ¿ok? Pero por ahora no necesitamos saber eso, así que vamos a seguir leyendo este problema. Son tangentes entre sí. ¿Y ahora qué dice? El año que viene voy a estar en octavo, justo en el centro de la circunferencia mayor, que tiene un radio cuya medida es el doble de lo que mide el radio de cada una de las más pequeñas, que el radio de la circunferencia mayor mide 16 centímetros. ¿Cuánto mide el perímetro de la región sin no sé qué cosa, profesor? Sin achurar. ¿Ok? El radio de la circunferencia mayor mide 16 centímetros. ¿Qué significa eso? ¿Es el radio pequeño o es el radio grande que dibuja aquí? Radio grande, creo yo. El radio. El radio pequeño. No, es el radio de la circunferencia mayor. El radio de la circunferencia mayor me dice que es la circunferencia más grande. ¿Ya? Ese es el de la circunferencia más grande. Es más, voy a hacerlo de color. Voy a hacerlo de color. Porque aquí me habían dicho, en el problema me dicen que el radio de la circunferencia más grande es el doble del radio de las circunferencias pequeñas. ¿Ya? Entonces, si el más grande mide 16, ¿cuánto vale el de las pequeñas? 16. La mitad de 16. La mitad de 16. ¿Cuánto vale la mitad de 16? No sé. La mitad de 16, la mitad de 16, la mitad de 16, la mitad de 16. 4. No es 4. Lo dijo Santiago, una bueno, cosa se equivocó Santiago y después fuiste tú y te copiaste de Santiago. No me copié, profesor, solamente que el de Santiago ¿Cuál no es se escuchó bien. la mitad de 16? ¿Qué será? ¿Qué número multiplicado por 2 da 2. 16? El 8. 2. El 8. ¿Ok? Recuerden, chicos, la mitad de 16 significa dividir entre 2. Y cuando yo hago eso, yo lo que me pregunto es, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? ¿Ok? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 16? El 8. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, entonces, el radio más grande vale 16 y el radio más pequeño vale 8. Lo que me están preguntando es el perímetro de la región sin achurar. Achurar significa los sombreados. Achurar significa los sombreados. Aquí en Chile utilizan mucho esa palabra, por si acaso. ¿Ok? De hecho, este es un libro chileno. Estos ejercicios que estamos resolviendo son fotos que yo le he tomado un libro de aquí de Chile. Entonces, la región sin achurar significa que no está sombreada. Es decir, lo que está en blanco. Voy a colorear eso en azul. Pero les pregunto, muchachos, ¿el perímetro es superficie, todo lo de adentro, o qué es el perímetro? El perímetro son la suma de los lados, profesor. La suma de los lados, pero el círculo no tiene lados. No sé. ¿Cómo es el perímetro aquí? ¿Quién me dice? La parte de adentro. No escuché bien, Santiago, ¿otra vez? La parte de adentro, dice Santiago. No es la parte de adentro. Cuando uno dice la parte de adentro es como colorear. Cuando coloreo es el área, ¿ya? Cuando hablan de perímetro es solamente el borde. Entonces, el borde, en este caso, forma esto.
Lo que me están preguntando es este borde. Esto que está acá y ahora también el de arriba. Todo Wow. este borde que estoy pintando en azul. ¿Sí se entiende? Ya, yo tengo un borde de afuera, que es todo un círculo, y además tengo dos bordes de adentro, o sea, la parte de adentro que es como si fuesen unos lentes, unos ojitos. ¿Ven ahí la carita con lentes? Sí, por decirle el filtro que está en TikTok o los lentes que usan los niños. Ah, sí, los Minions, eso. Son unos lentes que usan los Minions, eso es. ¿Ven? Entonces, me están pidiendo ese perímetro. ¿Y cómo calculo yo el perímetro de un círculo? ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un círculo? La forma del perímetro. La fórmula del perímetro de un círculo. La fórmula que usted nos dio, profesor. Ajá, las que les dije. Ya la voy a buscar, ya la voy a buscar. La tengo allí. Ya la tengo. Es Perímetro del círculo. 2 por radio al cuadrado. Pero no sé. No. No sé, profesor, no la sé pronunciar, pero sí la tengo. Ok. Es esa que está ahí, creo yo que es esa que está ahí. A ver. Ajá, 2pi por r. 2pi por r, es lo que dice ahí. 2pi por r. Pero ¿Ok? para asegurarme, vamos a ponerlo. Entonces, chicos, en este caso, como les estoy diciendo, hay un perímetro exterior y además hay un perímetro interior. ¿Ok? Para el perímetro exterior, vamos a ponerlo aquí, longitud de circunferencia exterior, ¿cuál radio voy a utilizar? ¿El pequeño o el grande? El Para el grande. perímetro exterior. ¿Cuál? El grande. El El grande. grande. Entonces voy a aplicar la fórmula. Sería 2pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio grande? 16. 16 centímetros. ¿Ya? Y vamos a hacer los cálculos exactos, muchachos. Yo no voy a hacer cálculos aproximando, o algunas veces sí les voy a dar chance de que aproximen, pero en este caso quiero hacerlo exacto. Como yo voy a hacerlo exacto, el pi yo no voy a convertirlo ni a 3,14, ni voy a multiplicarlo en la calculadora, ni nada de eso. Yo no uso calculadora. Lo que voy a hacer No le es gusta. multiplicar los números. 2 por 16. ¿Cuánto es 2 por 16? O 16 por 2. 32. 32. ¿Ok? Entonces, 32, Alejandra. y aquí queda el pi, me va a quedar ahí como atravesado. ¿Ok? El pi queda ahí indicado, la multiplicación. No la voy a resolver, es 32 pi, se lee esto. Y después le pongo centímetros. ¿Ok? 32 pi centímetros. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok. Esa es la longitud de la circunferencia exterior, la parte de afuera. ¿Ya? Ahora me falta la parte de adentro. Adentro, ¿cómo puedo calcular yo esa circunferencia? Esa longitud de la circunferencia de adentro. Los dos lentecitos. ¿Cómo los calculo? No sé. ¿Cuánto vale el radio de las pequeñas? 8. 8. Entonces, yo voy a aplicar la misma fórmula porque igual es un círculo. Igual es un círculo. Entonces, la fórmula del perímetro del círculo es esa. No hay otra fórmula para el perímetro del círculo. Es esa nada más. Entonces, voy a usar esa misma fórmula, pero ahora con el radio pequeño. Es decir, longitud de la circunferencia interior va a ser 2pi por r. Pero ¿cuánto vale el radio pequeño? 8. 8 centímetros. Y si yo multiplico ahora, 2 por 8, ¿cuánto es? 2 por 8, 16, profesor. 16. Entonces 16, Buenas, ya. perdón, 16 centímetros. ¿Ok? Pero ojo con esto, que 16 pi centímetros va a ser un solo lente. Porque esa es una sola circunferencia pequeña. Gracias. Como tengo dos lentes, ¿qué tengo que hacer ahí? Como tengo dos lentes, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Dónde, Si profesor? uno vale, Estaba allí. ok, si tengo 16 pi centímetros, es un solo lente. Es una sola Sí. pequeña. Si tengo dos, ¿qué tengo que hacer para saber el total? Porque los dos son iguales. ¿Sumar? Pues puedo hacerlo sumando o puedo hacerlo multiplicando por 2, que es lo mismo. ¿Ya? No, Yo profesor. puedo,
Sumar. Mentira, Entonces, multiplicar por 2 porque ya se sabe la respuesta que es 32. vamos a multiplicar por 2, correcto. 2 por 16 pi Es va a 32. ser 32 pi centímetros. ¿Ya? Esa es el perímetro interior. ¿Ya? Y si yo quiero saber ahora el perímetro total, ¿cómo lo veo? Sumando los dos resultados, 32 más 32. Ajá. ¿Cuánto da? Perímetro total. ¿Cuánto da? 6 más 3 más 3, 6. 64. 32 pi más 32 pi. Vamos a Da poner 64. 32 pi centímetros. 64. Más 32 pi profesor. centímetros. Son 64 pi centímetros. ¿Ok? No se les olvide el pi, muchachos. ¿Ok? O sea, se suman los números. Sí, es verdad, se suman los números. Pero ustedes no pueden olvidarse del pi. ¿Y ustedes no anotan nada en el cuaderno? Si ustedes dicen solamente 64, estaría fallo. Les está faltando el pi. ¿Ok? En cambio, si usted me dice 64 pi centímetros, ahí está la respuesta Es que correcta. anotan, ¿Ya? Andreina. Quiere decir que aquí tenemos la respuesta, es la opción C. Pregunto, muchachos, ¿se entendió este ejercicio o les pareció muy difícil? Estaba fácil, Más o profesor. menos. Más o menos, dice Alejandra. Ojo, ¿se entendió la lógica del ejercicio, Alejandra? O sea, Ujú. ¿sabes lo que significa longitud de circunferencia exterior, por ejemplo? No. Ok. Vamos a ponerle color entonces, para que se entienda. Vamos a ponerle color a esto. La longitud de la circunferencia exterior voy a dibujarla en verde. Lo exterior es lo que está aquí por fuera. Es todo este borde exterior. Como es un círculo grande, estamos diciendo que el radio de este círculo grande era 16 centímetros. Ahí estaba escrito. ¿Ya? El círculo grande, el radio es 16 centímetros. Por eso yo multiplico 2pi por r, porque esta es la fórmula, ¿ya? Pero la r vale 16 centímetros. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Ya? Entonces, esta es la parte verde. Y ahora la parte azul es la parte interior. Entonces, la longitud de la circunferencia interior, estamos diciendo que es 2pi por 8. ¿Por qué? Porque la circunferencia pequeña tiene radio 8 centímetros. Pero esta es una sola. 16 pi centímetros es una sola. Como eran dos lentes, izquierda y derecha, eran dos lentes del minio, necesito multiplicarla por 2. Por eso multiplico 2 por 16 pi. Y me da 32 pi centímetros. Ahora, para yo saber el total, sumo la parte verde más la parte azul. Esta es la parte azul. Esta es la parte verde. Entonces el total, verde más azul, me da el total. ¿Ahora se entendió? Sí. Perfecto. Muy bien. Pregunten, eso me gusta. Cuando no entiendan algo, pregunten, que eso me gusta. Ahora, voy con el 64. ¿Quién me ayuda a leer? No lo leo. Yo no quiero leer. No, Andreina no quiere leer. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer? Cualquiera de ustedes, chicos. Activen ahí su micrófono. Yo no. Vaya. Yo puedo apagarlo porque ya yo leí en muchas ocasiones. En todas las clases soy la única que ha leído. Ajá, va a ver quién me ayuda. Cualquiera de ustedes, chicos. Ajá, democráticamente entonces. Alejandra, ayúdame tú, por favor. No. Dale, vale. Eso es por Está faltar 2 cortito. clases, ¿verdad? Sí, esa es mi venganza. Llegó el momento de la venganza. Ajá, dale pues, En Alejandra. ese La venganza momento no es linda. se sintió el verdadero poder. Apliqué la que me dice Andreina, ojo por ojo, diente por diente. Venganza. Ajá, vamos a Vengativo. ver, Alejandra. ¿Qué me dice este problema 64? Una circunferencia está construida sobre un triángulo, rectángulo isósceles, de tal manera que su diámetro coincide con su hipotenusa y el vértice del ángulo recto es uno de los puntos de la semicircunferencia. ¿Cuál es el área de la región que queda entre la semicircunferencia
circunferencia y el triángulo si la hipotenusa del triángulo mide 16 centímetros. Ok, muy bien, Alejandro. Ahora, vamos a traducir esto para ver si lo entienden. Primero, ¿saben lo que significa semicircunferencia? No, y tampoco sé qué significa hipotenusa, ni rectángulo y isósceles, sí. Ok, ¿alguno de ustedes sabe lo que es semicircunferencia? ¿Ninguno? Esta es la semicircunferencia. Semicircunferencia es un círculo dividido a la mitad. Semi significa mitad. Entonces, eso que dibujé en rojo es la mitad del círculo. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Esa es la semicircunferencia. Entonces voy a poner aquí el dibujito. Ah, perdón, se me fue. Voy a poner aquí el dibujito. Es una semicircunferencia, una media luna. ¿Ya? Al profe le cambió la voz. De repente. Ahora, voy con el triángulo rectángulo isósceles. ¿Alguien se acuerda lo que era un triángulo rectángulo isósceles? No me acuerdo. Primero, ¿qué es triángulo rectángulo? Triángulo que tiene las cosas. Las dos cosas. ¿Dos qué? ¿Dos cosas de qué? Triángulo Triángulo ¿de qué? ¿De ángulos iguales? No, de ángulos iguales no. No, profe. Triángulo rectángulo. ¿Qué significa triángulo Profesora, rectángulo? creo que ya va. El triángulo tiene 2 lados, digo 3. Ok, el triángulo tiene 3 lados. Eso es verdad, el Wow. triángulo tiene 3 lados. Ahora, ¿qué significa rectángulo? ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Se los dije ahorita, cuando comenzamos la clase se los dije en el repaso. Uy, ¿Qué es un Que es triángulo recto, rectángulo? ¿no? Que tiene un ángulo recto. Tiene un De ángulo 90 de grados. 90 de grados. 90 cada año. Aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y la palabra isósceles, ¿qué significa? Palabra isósceles, ¿qué significa? Siri, Ajá. el asistente de Google, ¿qué significa la palabra isósceles? Isósceles. Ajá. ¿Quién se acuerda que es un triángulo isósceles? Si no me confundo, profe, es que tiene todos sus lados iguales. Te confundí. El que tiene todos los lados iguales es el equilátero. ¿Ok? Te confundiste. El que tiene todos los lados iguales es Que el 2 de equilátero. sus lados tienen la misma medida. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a ponerlo aquí, esto en el diccionario, muchachos. Diccionario. Isósceles significa que tiene dos lados iguales. Dígame. Usted ya le dio su recomendación a Santiago, que cuando sospecha que alguien utiliza calculadora le pregunta que cómo lo hizo. No le he dicho, pero él se va a dar cuenta, Entonces, pendiente aquí, isósceles significa que tiene dos lados iguales. Y equilátero es el que tiene tres lados iguales. El que no tiene ningún lado igual se llama escaleno. ¿Ok? Esos son los tipos de triángulos. Ya nosotros lo habíamos visto. Así que acuérdense, muchachos. Ok, isósceles tiene dos lados iguales. Vayan anotando esto en su diccionario. Profe, Dígame. yo le estoy tomando foto con mi celular para ahora coger hojas blancas y hacer un diccionario. No, tienes que copiar todo. Tienes que ir copiando lo que estamos haciendo, Andreina. No es lo mismo tomarle foto porque esas fotos se van a perder. Sí la voy a hacer, profesor. Ok, tienes que ir copiando. Se lo muestro en la próxima clase el lunes. Ah, Que bueno. se lo hago. O me puedes enviar la foto al grupo y con eso te lo reviso. Ahora, chicos, en ese triángulo, ahí se ve el triángulo clarito, está el triángulo blanco dentro de la semicircunferencia. En ese triángulo, ¿cuáles son los dos lados iguales? ¿Cuáles son los dos lados iguales? ¿Quién me dice? ¿En el triángulo? Ajá, en el triángulo. Esto. La base y el lado derecho. Esos dos lados son La iguales. base Los y el lado lados derecho. inferiores, creo. Ok. Inferiores no sé si decir, o sea, el inferior es el de abajo. Este es igual al vertical. ¿Ya? Así como lo dijo Andreina y así como lo dijo Alejandra también. Entonces, esos dos lados son iguales. Y además, cuando el triángulo es rectángulo, ¿qué se puede aplicar cuando el triángulo es rectángulo? Se lo dijo ahorita. Un teorema muy famoso. El teorema más famoso de toda la matemática. El triángulo. Pi. Teorema de Pitágoras.
Ajá, muy bien, Santiago. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Muy bien. En este caso, me están diciendo que la hipotenusa del triángulo mide 16 centímetros. ¿Cuál es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Cuál es la La cara hipotenusa? al ángulo de 90 grados. Ok, opuesta al ángulo. Entonces quiere decir que este vale 16 centímetros. Muy bien, Santiago. Entonces, si mi hipotenusa vale 16 centímetros y estos dos lados son iguales, vamos a suponer que valen X. Vamos a ponerle X. Si ese vale X, este también vale X. ¿Ya? Yo necesito saber cuánto valen esos dos lados. ¿Ya? Para calcularlo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Hipotenusa al cuadrado, en este caso es 16 centímetros al cuadrado. Vamos a ponerle 16 para no complicarnos tanto. 16 al cuadrado. Que es multiplicado por 2, ¿cierto? 16 por 2. 16 por 16. No es 16 por 2, es 16 ¿No? por 16. ¿Cómo así, ¿Ya? profesor? Al cuadrado no es 16 dividido por 2 o 10, Dividido por 2 no. Es multiplicado 2 veces por el mismo. 16 por 16. Ya. ¿Ya? Ahorita lo calculamos. Pero primero voy a escribir la fórmula, ¿ok? La fórmula del teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. En este caso, un cateto vale X, entonces X al cuadrado más el otro cateto que vale X, sería X al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ya? Ahora sí vamos a empezar a resolver esto. 16 al cuadrado es 16 por 16. ¿Quién me ayuda con esta multiplicación? Rápido. Profe, mientras usted ¿cómo le explico? Lo hacía, yo lo hice. ¿Y cuánto te dio? 256. Ajá, lo hiciste con la calculadora, ¿verdad? Pícara. No, profesor. Ah, bueno, pila pues. Le muestro en Pila. el cuaderno si usted quiere. Tú sabes que yo me doy cuenta cuando es con calculadora o cuando no. No Entonces, lo hice con calculadora, profesor. muy bien, yo te creo, yo te creo. Ahora, vamos a sumar X al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cuánto es? Si yo tengo una X al cuadrado más una X al cuadrado, ¿cuánto es? 2x al cuadrado. Muy bien. Arepa más arepa son 2 arepas. ¿Ya? Y ahora, como yo quiero saber cuánto vale la X, yo tengo que despejar la X, es decir, quitarle todo lo que me molesta. Lo primero que me molesta aquí es el 2, este. ¿Qué está haciendo este 2? ¿Qué está haciendo este 2? Multiplicando, sumando, restando, dividiendo. Multiplicando, Si está multiplicando, pasa al otro lado como dividiendo, dividiendo. Muy bien, muy bien. Me queda 256 dividido entre 2 es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es 256 dividido entre 2? Ahí la ayuda Alejandro, profesor. O la mitad de 256. Uy. Espere, 150. Mitad de 256. Ajá. 128. 128. Muy bien, Alejandra. Eso es. Vamos a escribirlo aquí arriba. X al cuadrado es igual a 128. ¿Ya? Ahora, para yo despejar un cuadrado, creo que esto sí no lo habíamos visto nosotros en este curso. No recuerdo habérselos explicado. Cuando ustedes tengan un cuadrado, pasa al otro lado ¿cómo? Santiago debe saber. Si tienes algo elevado al cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado, Santiago? Multiplicando, sí. No. Está como al cuadrado, pasa como raíz. ¿Ok? Lo La raíz. opuesto al cuadrado es la raíz cuadrada. ¿Sí se entendió? Oh. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer aquí es ver qué número multiplicado por sí mismo me da 128. Profe, mira, si veo que sí lo hice no lo hice con calculadora. Ok. Ajá, ya ahora sí te creo, Andreira. Está bien, ahora sí te creo. Ahora,
Oh, Tenemos lo siguiente. desconfianza, profesor. La raíz de 128, yo tendré que buscar un número multiplicado por sí mismo que es 128. ¿Con qué número quieren probar ustedes? Con el 100. No, 100% a 1000, 100% a 10.000. Te fuiste superar. De hecho, el Con 128 el 128 el mismo. no tiene raíz exacta, chicos. El 128 no tiene raíz exacta. ¿Ok? Así que, por ahora, yo lo que haría es dejarlo así como está. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así como está. Raíz de 128. Y ya les voy a explicar ahorita un truco bajo la manga que tengo para quitar esa raíz, para resolver esa raíz. ¿Ya? Profe, es verdad que esa raíz cuadrada es difícil. No entendí qué me preguntaste, Andreina. Es verdad que esa raíz cuadrada es difícil. No es difícil, ¿vale? Eso es súper fácil. Tú lo que tienes que pensar, un número multiplicado por sí mismo que de 128. En este caso, el que más se acerca es el 11, porque 11 por 11 es 121, ¿ya? Pero no da exacta, porque 11 por 11 es 121 y 12 por 12 es 144. Entonces no da exacta, da entre 11 y 12, ¿ya? Ahora, ya les voy a explicar un truco súper fácil para que lo entiendan esto. Lo que me están preguntando aquí es, ¿cuál es el área de la región que queda entre la semicircunferencia y el triángulo? ¿Ok? ¿Cuál es el área que queda entre esas dos cosas? Es decir, en este caso es la región achurada, lo que está aquí rayado. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? Entonces yo quiero saber las dos áreas. La del triángulo y la de la semicircunferencia. ¿Ya? Primero vamos a calcular el área del triángulo. ¿Cómo calculo yo el área de un triángulo? ¿Cuál era la fórmula del área del triángulo? Altura por base. ¿No escuché bien? ¿Otra vez? Base por altura. Base por altura y te falta algo. Dividido en 2. Dividido entre 2. Muy bien, Gracias, Santiago. Santiago. Muy bien, Alejandra también. Excelente, muchachos. Así me gusta. Entonces, en este caso, en este triángulo, Gracioso. Sí. ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? Gracioso. ¿Cuánto vale la base y cuánto vale la altura en este triángulo? La base vale X. La base, ¿cuál es la base? La base es la X, correcto. La base es la X y la altura es X también. Pero aquí ya yo sé cuánto vale la X. ¿Ves? 128. Entonces, raíz de 128. Yo voy a colocar eso. Raíz de 128 por raíz de 128 dividido entre 2. Profe, Dígame. hoy me felicitaron gracias a usted. ¿Te felicitaron? Qué bueno, vale, Andreina, ¿viste? En el colegio. Sí, gracias a usted, porque me preguntaron preguntaron a todo el curso qué significaba perímetro y nadie respondió, la única que respondió fui yo. ¿Viste que te está sirviendo este curso? ¿Viste que sí? Ahora, muchachos, vamos a recordar aquí otra propiedad importante que les dije, una importantísima. Si yo multiplico raíz de 128 por raíz de 128, es como multiplicar ojo por ojo. Ojo por ojo es ojo al cuadrado o diente Ojo por al diente. cuadrado. Ok, ojo por ojo es ojo al cuadrado. Ok. Y diente Entonces, por diente. yo dejo la misma raíz de 128 y la elevo al cuadrado. Ok. Esta propiedad, Santiago a lo mejor está vuelto, quedó que le explota la cabeza después de ojo por ojo al cuadrado. Lo que pasa es que yo lo explico así, Santiago. Yo tengo varios truquitos que los explico a mi manera para que se aprendan bien las fórmulas. se aprendan bien Nosotros ¿Eh? lo entendemos, Santiago. Aquí lo que hacemos es sumar el exponente. En este caso el exponente es 1. Entonces, dejo la Profe. misma base y sumo los exponentes. 1 más 1 es 2. Eso es lo que Profe. hicimos ahí. Dime, Paula. No entiendo nada. ¿No entiendes nada? No entiendo lo del cuadrado porque usted puso como una rayita rara. No entiendo. Ah, ya va. Es que esto es la raíz cuadrada. ¿Ok? Ay, Esa es otra operación que no habíamos visto nosotros. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer ahora es eliminarla, porque la raíz cuadrada es lo opuesto a elevar al cuadrado. Es lo opuesto a elevar al cuadrado. Entonces, si yo digo, esto es un número, imagínatelo así, Paula. La raíz de 128 es un número, da 11, algo. Es un número.
Ok. No te compliques tanto con el símbolo. Esto Ok. es un número. Pero si tú multiplicas ese número por el mismo, es el mismo número elevado al cuadrado. ¿Ya? Y como la raíz cuadrada es lo opuesto a elevar al cuadrado, eso se cancela. ¿Ya? Es como si tú sumas 2 y restas 2, eso se cancela. En este caso, el 2 con el cuadrado se cancela y te queda 128 dividido entre 2. Tan sencillo como es. ¿Ya? No se compliquen con la raíz, que yo sé que es primera vez que ustedes ven la raíz, pero no es difícil. Y para no explicarles cómo resolverla, prefiero cancelárselas. ¿Ya? Las Profe, cancelamos. Dígame, Andreina. ¿qué edad tiene Santiago que sabe tanto de la raíz cuadrada y toda la cosa? No, él Parecía, tiene la misma edad de ustedes. Lo que pasa es que él ya vio la raíz. Ustedes no han visto la raíz. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. parece ¿Ves? un niño de medio, de primero No, medio. vale. Él está en octavo apenas. Ah, por Entonces, eso, profesor. ahora dividimos No tiene la 128 misma. entre 2. ¿Cuánto da 128 entre 2? Díganme ustedes. 128 entre 2. Ajá. 128. 128 dividido entre 2. 4. 64. Muy bien, Santiago. Entonces aquí tenemos 128 dividido entre 2 es 64. Esa es el área del triángulo, 64 Profe, centímetros cuadrados. profe, Ajá, ¿no le dígame. pareció que respondió muy rápido para hacerlo? Profe, mi Pero si lado maestro. Profe, Alejandra también respondió. pero Alejandra no, también claro que no. respondió. Mi lado Sí, claro que sí. maestrístico Mentira, dice. yo no respondí. Yo Ah, pregunté qué era. profe, mi Ah, lado maestrístico dice que hizo trampa en la calculadora. no, tú no eres maestra. Esperemos tranquilamente. Ahora, necesito también el área del semicírculo. ¿Cómo calculo yo el área del semicírculo? ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? No. Yo les di la fórmula del círculo. Yo la ¿Y tengo, cuál es la profesor. diferencia? A ver, Paula me está diciendo algo. ¿No escuché, Paula? No, Fui yo, no le dije nada. lo tengo yo, Pero profesor. ya. Ajá, ¿cuál es la fórmula del área del círculo, Andreina? Dímela. ¿Del área? Del área, ¿sí? Oh. Es pi. Ay, no, profesor, yo no sé pronunciar eso. Ahí está. Pi por radio al cuadrado. La R al cuadrado. Es radio al cuadrado. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado. Pero como ahora es un semicírculo, es la mitad. Es decir, que a esa fórmula simplemente la voy a dividir a la mitad. ¿Se entendió? Sí, profe, pi, profe, Y les pregunto, en este dibujo, ¿cuánto vale el radio? ¿Quién me puede decir cuánto vale el radio de ese semicírculo? ¿Y dónde 8. está el sol? 8, dice Santiago. Muy bien. ¿Por qué vale 8, Santiago? Explícale a las muchachas por qué vale 8. Porque el radio es el círculo chiquito. Entre el círculo chiquito del punto, bueno, se forma una línea desde el punto, que es el radio. Ok, desde la mitad. Ese es el Sí. centro. Y desde ahí se forma el radio. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Entonces, es la mitad de 16, que es 8. Muy bien, Santiago. Profe, ¿por Excelente. qué a Santiago no lo pasan para primero medio? Tiene la mente muy Santiago es bueno, avanzada. pero va a aprender más con nosotros. Santiago es bueno, pero va a aprender más con nosotros. Y ya pronto lo van a pasar a primero medio. Ahora, si el radio vale 8, tenemos lo siguiente. Pi por radio al cuadrado. El radio vale 8, entonces voy a escribir 8 centímetros al cuadrado, dividido entre 2. Cuando ustedes tengan varias operaciones, muchachas, tienen que primero elevar al cuadrado. ¿Ok? 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 al cuadrado. Ajá. Profe, no se puede multiplicar. Es 8 por 8. Es, 8 creo por que 8 por 8, 8 por 8. Ay, André, no sé las tablas. 8. 64. Ah, ya lo tengo. 64. Entonces, 64 pi por centímetros cuadrados. Y a esto tengo que dividirlo entre 2. ¿Cuál es la mitad de 64? La mitad de 64. La 8. mitad de 64. No, mitad. Mitad de 64, Santiago. Mitad de 64. 32. 32. Creo, profe, Perdóname, Andreina.
Alejandra. Tuviste dos Ok, clases para 32 decirte. pi centímetros cuadrados. Ahora, yo necesito calcular es el área que está entre la semicircunferencia y el triángulo, es decir, esa parte que está ahí sombreada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, es como si yo tuviese una cartulina de forma de semicircunferencia y le recorté el triángulo. ¿Qué operación es recortar? Restar. Restar. Muy bien, Andreina. Entonces lo que tengo que hacer es restar el área grande, que es la semicircunferencia, menos el área pequeña, que es la del triángulo. Muy bien. Entonces lo que hacemos aquí, el área total es 32 pi, perdón, se me fue. 32 pi menos 64 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora, Pero, dígame, Andreina, ¿su princesa dónde está? está jugando con la mamá. Está jugando Ah, con la mamá ahorita. Ahí se distrajo. es que Ahora, todavía no supero lo del lunes. ¿Qué? tenemos lo siguiente, chicos. Esto es una expresión algebraica. Esto, así como está escrito, es una expresión algebraica porque de un lado tiene pi y del otro lado no tiene pi. Entonces, yo no puedo restar eso realmente. Yo no es que voy a decir 32 menos 64 es tanto. No, no puedo hacerlo porque no son términos semejantes. ¿Ok? Es decir, es como si yo estuviese sumando aquí, no sé, o restando sopaipillas menos arepa. Eso no se puede juntar. ¿Ok? Eso no se puede juntar. Son dos cosas totalmente distintas y por eso ¿Quién queda así. ganará? ¿Quién Aquí ganará? lo que hizo el libro fue sacar factor común, ¿ya? Las chicas probablemente no entiendan el factor común y yo prefiero no explicárselos ahorita, porque no quiero, digamos, presionarlas mucho en ese sentido. Pero a lo mejor Santiago sí puede entender que lo que saca aquí es factor común 32 y por lo tanto la respuesta es la opción B. No sé si entiendes eso, Santiago. A ti te dieron ya lo que es el factor común. No estoy seguro si se lo habrán dado. Factor común, ¿sabes lo que es? No me acuerdo, profe. Ya. Ok. Prefiero no complicarnos tanto con eso porque no estoy seguro si a ustedes le dan factor común aquí. Yo se los explico a mis chamos de media. A ellos sí se los explico yo. Pero a ustedes prefiero dejarlos por ahí jojoticos. Vamos poquito a poco. Les estoy enseñando bastantes cosas interesantes, mejores de lo que le enseñan en el colegio. Pero factor común prefiero dejarlos por aquí tranquilitos. ¿Qué es lo que significa? Que yo voy a multiplicar 32 por pi, me da 32 pi, que es lo que tengo acá, y luego si yo multiplico 32 por menos 2, me da menos 64, que es esto que tengo acá, ¿ya? Es como una propiedad distributiva, pero al revés, ¿ya? Así que la respuesta aquí es la opción B, y ahí entendimos, ahí tenemos la respuesta escrita como lo hicimos nosotros. ¿Hay alguna duda con lo que hicimos hoy? ¿O No, vamos bien? profe. No, vamos bien. ¿Se entiende todo, Santiago? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, perfecto. Aprovechen de preguntar. Paula, ¿se entendió este ejercicio o estuvo muy difícil? Estuvo muy difícil. Estuvo muy difícil. Pero la Sí, parte más difícil fue la raíz, me imagino. sí. O sea, como que no Ya. entendí realmente nada. Lo de la raíz es un número, lo que te decía. Entendamos que la raíz es un número. De hecho, ese número tú lo puedes calcular en la calculadora. La calculadora, si tú le pones raíz de 128, te va a dar 11, algo. 11,31, 37, 0, tal. Pero no hace falta calcularla realmente porque se cancelaba. Se cancelaba la raíz. Entonces, eso es un número y al multiplicarlo, un número por el mismo, siempre queda elevado al cuadrado. Y por eso se cancela la raíz. ¿Ya? Esa era la parte fácil. Es mucho más fácil verlo así. Así que no nos compliquemos, primero, no nos compliquemos con la raíz porque no siempre vamos a tener que calcular. ¿Ya? Ahora voy con el 66. Paula, ¿me puedes ayudar tú a leer el 65? Ok, el triángulo ABC de la figura adjunta es un rectángulo de isósceles cuyos catetos miden 6 centímetros y tiene una circunferencia infinita. ¿Cuál es el área de la región acurada? Achurada, mejor dicho. Perfecto. Ok. Primero, ¿recuerdan lo que es rectángulo e isósceles? ¿Qué significa eso?
¿Qué es rectángulo e isósceles? ¿Quién me dice? ¿Qué es rectángulo? ¿Qué significa rectángulo? ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? ¿Ah? ¿Qué? Es que se cortó ¿Cuándo, como ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Esa es la primera pregunta. Un cuando lado recto de está 90 como grados. centrado y como que la parte de arriba está más a la derecha o a la izquierda. Perfecto. O sea, como que forma un ángulo de 90 grados, como dice Alejandra. ¿Ya? Esa es la forma más fácil de explicar. Forma un ángulo de 90 grados. Ahora, si es isósceles, ¿qué significa isósceles? Que dos de su lado tienen la misma medida. Muy bien. En este caso, ¿cuáles son los lados iguales? ¿Cuáles son los lados iguales en este triángulo que tengo acá? No lo veo todo, pero Este que está aquí abajo, ¿lo ven? no, porque la cosita esa del micrófono y donde aparece todo lo tapa. No entendí. ¿Qué me dijo Alejandra? No entendí. Que la cosita donde aparece para apagar el micrófono y la cámara y todo eso lo tapa y no sé qué. Ah, lo tapa. Ah, ya. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a hacer lo siguiente. A copiarlo en otra diapositiva. No consideré eso. No, es que ustedes no lo tienen como pantalla completa. Pero vamos a organizarlo aquí rapidito. Este Yo sí ejercicio, lo tengo como pantalla completa. vamos a copiarlo aquí. Borro esto, copio aquí y pego. Ok, en ese triángulo la pregunta es, ¿cuáles son los lados iguales? ¿Cuáles son los lados iguales? ¿Quién me dice? Si este es el ángulo recto, Lado, ¿cuáles son los lados iguales? Ujú. el El ángulo lado, de la izquierda y el de abajo. el AC y el AB, creo. AC y AB. Muy bien, Paula, eso es. Aquí me dicen cuyos catetos miden 6 centímetros. ¿Cuáles son los catetos? En un triángulo rectángulo, ¿cuáles son los catetos? ¿Quién me dice? Los catetos, en este caso, son los que son iguales, los que forman el ángulo recto. ¿Ok? Entonces, este vale 6 centímetros y este también vale 6 centímetros. ¿Ya? El tercer lado, ¿cómo se llama? El tercer lado, ¿cómo se llama? Si esos son catetos, ¿cómo se llama el tercero? Santiago, ¿te acuerdas cómo se llama? El tercer lado. Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, Santiago. Profe, Dígame. me tengo que salir, es que tengo que ir a buscar a mi hermano y mi mamá no puede. Ya, vale, no hay problema, Santiago. La clase queda grabada, ¿ok? Ya, Si me la pides ahí al grupo, yo no la subo todos los días, pero voy a hacer el Eso es intento lo que para llegó, subirla un fue el día cabestero. Yo pensé y que te la eran los envío de una zapatos vez, de tu mamá. ¿ok? Para que tú veas el resto de la clase. ¿Ya? listo. Chao, profe. Vale, Santiago, que estés muy bien. Saludos. Ahora, esta es la hipotenusa, chicos. En este caso, yo no sé cuánto vale la hipotenusa. No sé cuánto vale la hipotenusa. Pero me están diciendo que los catetos valen 6. Ahora, la parte de la circunferencia inscrita, cuando dice circunferencia inscrita, significa que esa circunferencia está por dentro del triángulo. ¿Ok? Si está por dentro del triángulo, me están preguntando cuál es el área de la región achurada. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo les explico esto? Si tiene una circunferencia inscrita, yo necesito saber cuál es el radio de esa circunferencia. Para calcular el radio de esa circunferencia, vamos a hacer lo siguiente. Se va a formar un cuadrado aquí dentro. Vamos a explicarle esto. Este ejercicio está un poquitico más difícil que lo demás.
Se va a formar un cuadrado aquí. Y aquí se va a formar otro triángulo. Estos son un triángulo rectángulo e isósceles. Cónchale, ¿cómo encuentro cuánto vale el radio de la circunferencia? No me lo dice. El triángulo ABCD de la figura junta es rectángulo isósceles, cuyos catetos miden 6 centímetros. Y tienen una circunferencia inscrita. Este es... No sé cómo explicarles esto, chicos. Pero lo importante es que este lado que estoy pintando aquí en rojo abajo mide 2 centímetros, ¿ok? Y el resto vale 4 para sumar 6, ¿ya? Vamos a considerarlo así. Vamos a suponer que el radio vale 2 centímetros para no complicarnos mucho. Si el radio mide 2 centímetros de ese círculo, yo necesito saber el área del triángulo y el área del círculo que está dentro. ¿Cómo calculo yo el área del triángulo? ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? ¿Quién me dice? Área del triángulo, ¿cuál era la fórmula? ¿Alguien está ahí? Base por altura. Sí, Base por altura, ¿te falta algo Dividido más? en 2. divide en 2. Muy bien. En este caso, ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? La base vale 6 centímetros y la altura vale 6 centímetros también. Correcto, muy bien. 6 centímetros. Entonces, Ya 6 por ¿cuánto 6, da 36. Entre 2. entre dos? Ajá. ¿Cuánto es? Déjeme hacerlo rápidamente. 18. 18. Alejandra es rápida para los cálculos. Muy bien, Alejandra. Y también bien Paula. Ok. Ahora, si esa área del triángulo vale 18 centímetros cuadrados, ahora necesito saber cuánto vale el área del círculo. ¿Quién me dice cuánto vale el área del círculo? Ahí lo ayuda Andreina. Ah, no está. Profe, Dígame. Ah, no, sí está. creo que es pi por radio al cuadrado. ¿No? Ok, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Muy bien, área del círculo es pi por radio al cuadrado. Eso es. Y el radio del círculo vale 2 en este caso. Estamos diciendo que esas rayitas rojas valen 2 cada una. Por lo tanto, el área del círculo va a ser, bueno, vamos a escribirlo ahí mismo. Pi por 2 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4, entonces aquí quedaría 4 pi centímetros cuadrados. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora necesito saber el área que está sombreada. Cuando dice achurada, es sombreada. ¿Cuál es la parte sombreada? Es como si yo tuviese un triángulo y ¿qué le hice al círculo? Ahí lo ayuda Alejandro. Ahí lo ¿Qué ayuda le hice? Paula. Ustedes están como los que ponen. Ahora les doy el pase a mi amigo Paula, a mi amiga Paula. A ver, Paula, ¿qué le hicimos al círculo? Si tú tienes una cartulina triangular, ¿qué le hiciste a ese círculo ahí? ¿Qué? ¿Para qué? Para que quedara en blanco. ¿Qué le hiciste a la cartulina para que quedara en blanco ahí? Cortar con un cuchillo. Ok, lo recortamos. Y si es Viene para recortando, la ¿qué operación se hace? Yo simplemente lo corto así de la nada porque que lo vamos a dejar Dividir. por aquí. No, no es dividir. Fin de Si semana. estoy recortando, ¿qué se hace? Resta. La resta. Entonces, el área total es el área grande menos el área pequeña. Es decir, la del triángulo, 18 centímetros cuadrados, Pero yo voy a menos la terminar la pequeña. clase. No, mejor para la ¿No terraza. escuché, perdón?
No, profesor, disculpe, no es con usted, es con mi tía. Ah, ya. Entonces, 18 centímetros cuadrados menos 4pi. ¿Ya? Centímetros cuadrados. Otra vez aquí lo que hicieron fue sacar factor común y como les decía, aquí, por ejemplo, yo sacaría factor común 2 y me queda... ¿Y si No, se no me puede queda meter ninguna de su esas. cartera? Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Este ejercicio ahí está. Ahora, voy con el siguiente. Vamos a hacer uno más. Creo que nos da tiempo de hacer uno más. Estamos corticos de tiempo. Estamos corticos, Nos corticos de tiempo. quedan 4 minutos. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Este ejercicio ¿Tienes tiene varias áreas, pero yo creo que sí podemos resolver. Dice, en la figura junta ABCD, fíjense, ABCD, es este rectángulo que está acá, ¿ok? Porque tienen que identificarlo con las letras. Y AEFG, es ese rectángulo que está acá, son rectángulos. Me dicen que EB es igual a AG y valen 8 centímetros, es decir, este vale 8 centímetros y AG vale 8 centímetros también, que es esta altura. FC mide 10 centímetros, que es esta diagonal que está acá, vale 10 centímetros, FC. Y FD vale 2 raíz de 10. FD es esta diagonal de aquí. Ustedes. Profe, Dígame, ¿está seguro que vamos a alcanzar en 3 minutos? no estoy seguro, pero vamos a intentar. Bueno. Vamos a intentarlo. Ahora, me están preguntando el área de la superficie achurada. El área de la superficie achurada. Primero, yo necesito calcular los catetos. ¿Ok? Por ejemplo, voy a calcular en este triángulo necesito los dos catetos. Yo tengo por una parte los 8 centímetros y la otra es la hipotenusa. Entonces se aplica otra vez el teorema de Pitágoras. Vamos a verlo aquí. Lo pongo en el tele. De Pitágoras. Tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto, que es la x al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y ahora resolvemos, chicas. ¿Cuánto da 10 al cuadrado? 100. 100, muy bien. Es igual a x al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64. Y ahora tenemos que despejar la x. Si el 64 está sumando, pasa al otro lado como Restando. restando. ¿Cuánto es 100 menos 64? 100 menos 64. Alejandra, me deja a mí. 36. Ahí lo respondió, ¿viste? Lo hizo súper bien. Ahora, como está No fue elevado al cuadrado, profesor, no fue Alejandra. hay que buscar la raíz Fue cuadrada. mi tía. Lo dijeron Fue por mi allá. tía. No. Yo, es que se la dejo a Nazaret. usted y responde la tía, que creo. Saludos, Nazaret. Ahora, la raíz de 36, chicas, recuerden que cuando está elevado al cuadrado, ustedes tienen que pasarlo al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Y lo que hay que preguntarse es, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 36? 6 por 6. Ajá, 6 por 6, 36. Muy Se bien. lo dijo la tía, no le crea. Se lo dijo la tía, está usando la calculadora, Andreina. Ya me voy. Estás usando la calculadora, Andreina. Ahí No, tenemos, la x vale 6. ¿Ok? Si la x vale 6, entonces el área del triángulo va a ser 8 por 6 dividido entre 2. Porque 8, que es la base, por 6, que es la altura, dividido entre 2. Eso es lo mismo que 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. 24. Muy bien. Ese es el área del triángulo. Y el área del cuadrado, como esto es un cuadrado, yo puedo decir que si el lado
completo valía 8 y lo de arriba vale 6, entonces ¿cuánto vale lo de abajo? Si esto vale 6, ¿cuánto vale el de abajo? De nuevo, Naguará. 8 menos 6 es 2. Aló, ¿Ya? Por lo tanto, el cuadrado tiene lado ya 2. voy a buscarlo. ¿Otro más? No. ¿Cuál va a ser el área del cuadrado? ¿Quién me la dice? Mira, Profe, llegaron 2 pedidos más. es el área al cuadrado el área churada creo que es de A a D a E y E Profe, a B Sí. se pasó de D a E. tiempo. Ok, es el cuadrado y el triángulo, por eso se suman los dos. ¿Ves? Entonces, ya tengo la del triángulo, que es 24. Me falta la del cuadrado, que es 2 por 2. Ok. Profe. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Por lo tanto, el total es 24 más 4, que Me es estoy cansado, me empezó. 28. Y ahí la tenemos lista. Es la opción A. Así que ahora sí, muchachas, me pasé por un minuto. Un minuto nada más. Discúlpenme este minutico que les regalé de más. Pero No, profesor, no gustar el minutico que nos regaló de más. Uno esperando las 6:30 para acabar y acostarse a dormir y usted le regala un minuto más. con esto me despido, muchachas. Pórtense bien. Yo les voy a enviar este ejercicio de abajo, se los dejo de tarea. Ahí tienen triángulo. Este no está tan fácil. No les voy a enviar. Las tareas es la misma de la semana pasada. Lo que quiero es que me envíen la misma tarea de la clase pasada. Quiero que me la envíen, ¿ok? Así que me Chao. despido por hoy con esto, pero les mando un fuerte abrazo para ustedes y les pido, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos otra vez el lunes a la misma hora. ¿Ya? Ay, profe. No. Chao, Chao. chicas. Pórtense bien. Chao.